Buen aire. Según yo. No, ya te quiero. ¿Cómo les fue su investigación? Bien. ¿Qué tal? Qué chido. ¿Qué tal les va su investigación? Bien. Bien. Y en la entrega lo Exactamente. Pues más que nada sí, un poco de lo que se puede, todavía. no, o sea, realmente no me pienso poner tan exigente la estructura, porque digo, no está en la tesis todo eso. Pero, en el caso de la compañera, sí dicen a sus alumnos que eran dos. Número uno, hay que empezar a acostumbrarse a estar. Para el comentario de cómo se está. Y lo que la idea es, como dice, aprender, ¿no? Se va a hacer parte de lo que vamos a hacer de ella. Bueno, no voy tanto al buscarles hasta lo más mínimo, sino más bien, como digo, empezar a que se acostumbren a modificar esos errores. ¿Vale? Porque digo, se te muere y ya se va a acabar. Oye, echándole lápiz, como la próxima semana. Así ya muy extenso que le eche yo. Porque por lo mismo, o sea, solamente es la estructura de una investigación. Pues les digo, sí me gustaría que estuviésemos checando esto. Y por ahí me reclamaron que se veían muy duro, compañeras. Dice Sí. que me decían, profe, es que no entendí la tarea, a ver, otra vez. Ya les expliqué, perdón, profe, es que no te entendí porque se ríen más, no se escucha, pero... Sí, la avanza. Y pues sí, ya viendo la clase, nosotros también, sí, ya lo vamos a bajar. Sí, no se escuchan. Reírnos como los mimos, en silencio. Pues vamos a hablar un poco sobre las fichas legislativas. Pues las fichas legislativas más que nada se aplican al momento de que nosotros queremos investigar sobre una ley existente. Es decir, cuando ustedes ya meten una ley ya establecida, podemos utilizar este tipo de fichas. ¿Vale? Ya que en muchas ocasiones las leyes como tal no pueden meterse o citarse, porque vaya, no tienen autores, sino que ya directamente fue de la Cámara de Diputados, ya se legisló, ya se avaló y posteriormente ya se está aplicando. ¿Sale? Por esa ocasión, bueno, por esa situación más bien, se utiliza principalmente este tipo de fichas, las fichas legislativas. ¿Sale? Si no les da tiempo de copiar, igual les digo, están en plataforma, semana 9, para que no me supercopien toda la ficha. Pero igual, en lo que copian, los compañeros que hicieron la tarea de los grupos vulnerables, que espero algunos de los que están en línea o el compañero me puedan platicar, ¿de qué vieron en su tarea, compañero, compañeras en línea? Perdón. Yo también la hice. Oh, porque la duda era mía. Échalo eso, platícame. Pues lo que me sorprendió fue las características para ser un grupo vulnerable, porque cualquier persona puede ser un grupo vulnerable y en realidad ya tiene como más insatisfecho. Es que, porque las características prácticamente son psicológicas, por lo que dices. O sea, si tú te sientes dañado psicológicamente, si te sientes atacado, si no encajas en la sociedad, te puedes como proclamar como un grupo vulnerable, de acuerdo con las normas que se rigen por la sociedad. Pero no me gustó como tal.
sea, yo creo que debería de dividirse para, como en el grupo indígena, y me quedé específicamente en ellos porque son muy vulnerables, y eso sí me agradó. ¿Por qué? Porque ellos se basan sobre la educación, que no tengan suficiente, que no tienen como tal una economía que rica, o sea, muchas cosas por las cuales son un grupo vulnerable, a diferencia de los grupos vulnerables, nada más son porque no encajan en una sociedad, porque se sienten atacados, porque sienten que no encajan. Entonces dije, no manches, o sea, entonces si yo no encajo, yo estoy de acuerdo con ustedes, voy a buscar un grupo de personas que piensen igual que yo, ustedes están mal, que me malmiran y voy a ser un grupo vulnerable. Que ya pasó, ¿verdad? No, no voy a decir nombres. Ajá, sí. No voy a decir nombres porque no, bueno, Pero sí, básicamente lo veo así, que es esto como psicológico, que es dependiendo de lo que tú pienses que en tu sociedad no encaja. Cuando debería de ser que por recursos, por economía, por falta de educación, de calle, de luz, todo eso que sí debería de ser muy vulnerable. Hay una segunda que más consciente, en 2020 casi un millón de personas que son vulnerables. Me dice que hay una plática ahorita de un ponente de una seguridad industrial que la probabilidad que si quieren participar ahorita en la cámara y no le afecta mucho el sector de la ruta. Sí, no, sí. Ve que luego están con las dudas. Y nos dicen que sí, bueno, para participar. Pero es el problema de la comunicación. Aprovechando, dice Cristian que no se puede conectar. Igual yo en la mañana le quiero comentar, la cuestión del profe, venía yo en el camino, pero como ya había empezado la clase, y intenté conectar taxi unas 10 veces y todas las veces se botaba, todas. Pero ahí puede ser señal. No, bueno, es que venía yo por la calle. Y me salí, reinicié, cerré la aplicación, volví a entrar, o sea, me parecía como cargando, y me decía, no sé qué, la misma la escuela, y me preguntaba. Y es lo que nosotros sabemos. Sí, fueron como 10 veces que lo... Y yo me diciendo no se puede conectar, no estoy escribiendo en el grupo de nuestro compañero, que no se puede conectar. ¿Qué compañero? Cristian, lo está poniendo. Igual digo, o sea, pero es que a No, veces sí, también para está que el problema porque A mí me pasó igual y ya pude entrar tarde a la clase. a veces falta leyendo Y está comentando eso, dice que trata de cómo me interesa volver a conectarme, porque la que no entiendo, podrían decirle al profe que no me puedo conectar, o es lo que no se está conectando. Ahí está, no. pero realmente más por así, pero más por eso, pero ya lo veo. O sea, el problema nace en que ellos no entienden que tenemos que estar representados. Ok, o sea, todo el derecho electoral, puede que sí, sí, es más que, pero yo sí como chicos acá sí nos vemos a conectar. Por lo mismo, porque pues, ve que son técnicas o sea, más que nada. Ok, entonces, no me voy a confiar. Gracias. Gracias. Y seguridad de higiene sí está bien el tema. A ver, sí, creo que no me aparece el... Y sí, no está poniendo que no se puede. la Y invitación. a mí de la mañana me pasó igual, por una, de verdad, ¿Alguien se puede meter a su plataforma, sistema? A ver, déjenme. ¿Me puede enviar un mensajito? Ajá, y déjame ver porque a mí también no me... ¿O quién puede enviar mensaje acá en plataforma? Para mandarle el link. No, eso quiero que Nada alguien- más que cierre y que se vuelva a conectar. A mí me pasó igual, profe. Es que aquí el problema es que se está grabando. Si la cierro y la vuelvo a meter, me va a saltar como otra clase. Es también lo que es el problemilla. O a ver, o Cristian. A ver. Cristian, que la cierre y que se vuelva a meter. A ver. Se me dice así.
En lo que arreglamos ese problema, como nos comentaban, el caso de las fechas legislativas, más que nada, implica que, a ver, Sí, ya ¿sí debe creo. ser? Ok, perfecto. Uy. Sí, por favor. Como decía, en el caso de las fechas legislativas implica más que ustedes puedan, y sí que incluso dar qué ley es la que ustedes están investigando, porque digo, en ocasiones la problemática a veces está en que dicen, ok, estás hablando de esta ley, estás hablando de esta legislación, incluso con la compañía de Daisy comentábamos que solamente están los decretos de la ONU. Bien, pero incluso hasta esos pequeñísimos detalles se necesita una fecha o una cita como tal. ¿Sale? Las bajeras, jurisprudencia, perdón, que me equivoqué, perdónenme, pero pues, ¿qué es jurisprudencia? Pues ya, acá está, sería copiar. Creo que es. Sí fue mi error. Las técnicas jurídicas de la investigación directa se basan en la documental o en la de campo. En la documental, como bien lo hemos estado retroalimentando, se basa principalmente en basarse única y exclusivamente en la bibliografía. Es decir, nosotros buscamos PDFs, libros, archivos, legislaciones, bueno, leyes legislativas, o sea, todo lo que tenga que ver de manera escrita o ya fijada es lo que vamos a ver. La investigación directa o de campo es la obtención de datos de manera orgánica, es decir, todo aquello que se va a obtener desde el punto de vista social. ¿Sale? Algo muy interesante, algo muy importante para destacar es que muchas veces sostienen ustedes al momento de directamente realizar una investigación o forzosamente se basan en la documental o se basan forzosamente en el campo. ¿Por qué? Porque esto va a depender más que nada de su investigación. Te digo, ¿quién se está sonando la nariz? ¡Oh! Sí que se suena la nariz. Porque muchas veces, por ejemplo, ponía yo el ejemplo raro de las enfermedades de los tacos. No creo que haya libros que digan que Puebla ya se hizo una investigación previa sobre por qué la gente se enferma. Incluso vamos a hablar un poco, haciendo un pequeño paréntesis, sobre el libro de la compañera Cabeza de Vaca, que está ahorita en Tamaulipas. El libro de la compañía Cabeza de Vaca hasta el día de hoy, la problemática que tiene es que ya entró una nueva gobernación, pero dejó hecho un súper hiper desastre. O sea, desvío de recursos, etcétera, etcétera. Pero metiéndonos no tanto en la política, sino en esto, algo muy interesante que salió de esa práctica era la problemática es que en cada estado el feminicidio no es igual. En Puebla, ¿qué nos dice que es el feminicidio? El asesinato con intención de odio hacia una mujer. En Tlaxcala es otro delito. En todos los estados, los 32 estados de la República, hay diferentes tipificaciones del feminicidio. Y alguna vez la compañera preguntaba, es que nos estás diciendo básicamente, pues nos estás deprimiendo porque hay leyes, pero de todas maneras no van a servir de nada, ¿no? El punto que quería llegar ese día es, si van a basarse en la investigación a momento de un tema, tienen que ver en dónde lo van a hacer y qué tipificación hay. Porque, por ejemplo, en Puebla, puede ser, no sé, la pedofilia. Pedofilia es la trata, el uso. Ok, el Código Penal de Puebla se lo trata.
pero solamente nos vamos a basar en la línea de prueba. Porque si tocamos el código penal federal, así ya estamos abriendo paso a una investigación muchísimo más grande, realmente. Y ese es el problema. Lo que decía, tenemos que ir hasta qué tipo de investigación queremos hacer, el tema que queremos hacer, si es un poquito, digamos, como que si es algo muy general o va a ser algo en particular, sobre ese tema tomar la decisión, si va a haber una investigación documental o de campo, Exactamente. pero va a depender mucho de lo que yo quiera saber, si de aquí de mi municipio, de mi colonia, o a lo mejor hasta, no sé, por el estado, ¿no? Necesita limitar tu trabajo. Exactamente, porque digo, está bien, muchas veces la problemática que ustedes van a tener, espero que no, cuando ya directamente, que vuelvo lo mismo, espero que no, cuando ya van a hacer tesis, que espero Dios que no. Lo más importante es delimitar el tema. O sea, uno de los temas más importantes es, muchas veces incluso se les va a repetir, sale, pero ¿dónde está tu título? Tu título es lo más importante. ¿Cuál es tu título? La problemática de la inseguridad del pueblo. Sí, la problemática de la inseguridad, ¿qué implica inseguridad? Robos, asaltos, violaciones, no. Bravo, o sea, vaya, es una gama completa. Por esa razón es lo más importante, delimitar, aunque suene muy trillado, directamente la problemática actual de la inseguridad en materia de robo a mano armada. Suena, Ya no, o que suene largote, pero ya lo delimitamos bastante. Eso es lo que me refiero. Muchas veces hay que ver cómo lo vamos a delimitar. Estoy viendo las compañeras, y el compañero acá traía su topper con 3 tortas. ¿No? Se me daban ganas de decirles que exenta, que no salte. Porque no, yo no puedo traerle una torta seca. ¿No? No se preocupen, nomás es que me pasó una pequeña desgracia en la mañana. No, que no la clase les cuento. Siguiendo, o de rápido, no, es que el profesor se lo dio el cubrebocas. Se traía yo 20 pesos. Ya nomás cuánto me sobró. Porque compré el paquetito de 3 por 10. Ahí en el mercado dije, no, por eso. Yo vi el compañero y dije, oye, que exento que no salte. Que le pega la torta. Seguimos. La observación científica se basa, bien dice su nombre, en la observación directa, de un hecho para tener información y posteriormente analizarlo. A sus palabras. La observación científica se basa en la observación de un hecho la obtención de datos y el análisis de su origen. ¿Por qué lo digo así? Sí, la observación científica muchas veces lo catalogamos directamente con lo científico. ¿Por qué observación científica? Porque los científicos tratan de descifrar de dónde nacen las sangre, de dónde nacen las enfermedades. Pero incluso en ocasiones hay que verse desde este lado del moneda, este lado del charco. Es decir, ¿cómo nosotros podemos legislar incluso? ¿De dónde creen que nacen las leyes? Vaya, de los problemas de los... Pero ¿cómo nace el problema social? Entonces, ¿quién creen directamente que aplica la observación científica? La observación científica la aplican ustedes para su posterior análisis. Porque se supone que tú vas a hacer el trabajo de investigación, pero vas a analizar. Exactamente.
Incluso, aunque soy medio, los propios diputados, senadores no hacen eso. Contratan a especialistas y les dicen, ¿sabes qué? Problemáticas tal. Pero para eso se necesita, por ejemplo, las fechas bibliográficas. Las fechas bibliográficas sabemos cuáles son. Aquí están. Incluso la hago un poquito más grande. Ay, ¿dónde está? No, pues espérame. No, un poquito más grande. Dudas hasta aquí, mientras. Pregunta. Pregunto. ¿Dudas hasta el momento, compañero? Porque el profesor ya no me vio acá. A ver. Compañeros de línea, ¿dudas? Sin miedo, no. No, maestro, gracias. No, ninguna. Ahí vamos. Pero si preguntan eso, pues sí les voy a bajar puntos, ¿eh? Dios mío. Vemos. Las citas son, es mencionar como tal el autor de donde sacamos la información, a lo que le comenté a la compañera. ¿Vale? Vamos a entrar en lo más sabroso del día de hoy. Encuesta, muestreo y entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Exacto, gracias, Catalina. Bueno, díganme. En la junta, Virgen me puso, pero no sé si lo tienes que estar así, como ahí libre, o sea, ponerlo así, o Virgen por que aquí de intentar quitar y como un centro de más de cosas. Ok, es que en muchas ocasiones en el caso del Word, ay, esos rumores no pintan. En el caso del Word, muchas veces las citas las maneja, me parece que en sexta edición. Ahorita ya se maneja en séptima edición. No sé si Word ya utiliza poderoso. Me parece que sí. Sí. Pero que de forma muy general, se pone el apellido del autor, por ejemplo, González, se pone la fecha de publicación, 1996, y por último, de dónde se obtuvo la información, de la página 15. Algo así de decir. Ajá, y que no es por la información, como se supone que ahí está más o menos así, y la pones en Word y solamente te aparece un apellido y el año. Y usted me puso que Es que, en la página, por ejemplo, pero es lo que yo pregunto, si lo debo de poner así y no en la cita de Word, porque Word ya lo pones así, aunque pongas todo lo que pongas, no pones nada más con el apellido y el año. O lo que pongas con editorial y el año. es que no puedo sacar. Y ahí ya no supe qué hacerle porque usted me puso que me faltaba la página y pues lo cité como puse en Word y puse como aparte abrí otro paréntesis, nada más le puse la página. Pero no sé si está bien porque por decirlo los paréntesis. Es que bueno, lo mismo, el problema actual en el Word es que lo cita así, pero por ejemplo, si ustedes buscan, vamos a ponerlo acá, Word séptima edición, APA séptima edición, citas, directamente les aparece así. Vamos a checarlo acá. No es que el profesor viene borracho. Séptima edición. Pero ustedes al momento de citar directamente, miren, así como les aparece. Miren, la P, número de página, es lo que yo le comentaba. Séptima edición. Y es que el problema de Word es que en muchas ocasiones solamente se basan en el APA, pero de sexta edición. Aguas ahí, ¿sabes? Como digo, no son errores tan estrictos, porque digo, eso es retroalimentación de esos años, se podría decir. Entonces, ¿cómo?
Yo le recomiendo que empiece a acostumbrarse a citar como le comenté. No sé si. Ajá, así citaría. Por un apellido, la fecha de publicación y la página. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, lo mismo, si ustedes empiezan a acostumbrar ya en séptima edición, cuando sea la hora de presentar un trabajo, ya van a citar sin estar forzando algo. Es decir, ya lo van a sentir de manera natural, güey. Pero les digo que el problema es que si se, o sí que confían solamente en Word, a veces incluso mato. Ok. La compañera ya les digan allá, perdónenme. Incluso cuando ustedes citen en APA, por ejemplo en Word, ya va a ser el problema. No sé si me veo. Compañeros, ahí me dicen si me veo. Como digo, siempre se tiene que citar. Mira qué diferencia. Sí. ¿Copias de línea? Aquí estoy, profe. Perfecto. Es lo mejor. Hay varias. Pero a veces también el problema es que muchos de los profesores de tesis ya se basan solamente en un software. Ya no lo hacen a la antigüita. Vamos a revisar que así de postulación. Y es incluso a veces el problema nacional. Ustedes pueden decir, profesor, yo sí te bien, yo sé esto, sí, está bien. Pero si el software que yo estoy utilizando me lee que está mal tu cita, no lo puedo decir. Por eso es un problema. Quisiera ocupar esa ficha bibliográfica del trabajo, la podría producir la información, la podría aquí, porque se lo estoy, pondría la ficha bibliográfica del trabajo como anexo hasta el final o alineándose eso. Se podría poner como pie de página. Ve que incluso el Word lo marca un poco más. Texto y al final, pie de página. Y ya pone, no sé, derecho humano al alimento. Ya pone la cita y posteriormente pone. Es lo que digo que sería más encaminado pie de página. Para que no se echen como un listado de 40 hojas, nada más en los textos. Porque a veces también se enojan los profesores y pueden hacer eso. O decir, pusiste 20 hojas de contenido y 40 nada más. Ese es el problema. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Otra duda? ¿Dudas sobre las citas? Sí, bueno. Bueno, sí, para que me quede claro. Ese tipo de fichas que nos está dando, ¿en qué momento nos vamos a ocupar? Las van a ocupar cuando ustedes directamente estén juntando información, ¿vale? Ya que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando vayan a bibliotecas, que todo está en internet, muchas veces no se va a tener la información a la mano. En vez de notas, hojas, es esto. Y al final recopilan sus tarjetitas y ya empiezan a anexarlo todo. Bibliografía, fue tal. Incluso en las citas, a veces cuando no se pierde, directamente se ocupa esto. Entonces son como más de su personal. Para mis expedientes no me sirve. Es más para que nos, digámosle, no se lo vaya bien. Tener todo bien en orden, ¿no? Exactamente. Son como notas, se puede decir, vaya, de forma muy literal son notas. Es como lo que hacen acá en la escuela. O sea, van aprendizando, bueno, van aprendiendo todo, pero se van apoyando de algo. Exactamente. ¿Vale?
Ahora sí, si no hay más dudas, continuamos. Una cita que no haga de lo que se establece que para poder llegar a los jugadores, Sí, porque a veces, como digo, a día de hoy, los checadores de tesis, los maestros de tesis, ya no lo hacen a la antigüita, ya lo meten en un detector, ya sabes que Por las de, palabras clave. de 100 hojas, y a ver, checa aquí. Y si el software se los lee así, pues se va a arreglar. Y ese es el problema. Ahora sí, volvemos a lo sabroso del día de hoy. Encuesta, muestreo y entrevista. Díganme ustedes cuál es la diferencia entre estos tres. una encuesta pues una serie de preguntas, a través de un cuestionario. Ok, Un muestreo. muestreo es el resultado. Un muestreo es que agarras un determinado número de personas de grupo de información, ¿no? Ok, encuesta. Y la encuesta pues es un tipo cuestionario, ¿no? No entrevista directamente a las personas sobre un tema específico. Efectivamente. O sea, que la encuesta puede ser virtual o personal, y la entrevista tiene que ser directamente, ¿no? Con la persona. Exactamente. El muestreo sí no, le dijo mal. Pero a lo que dijo Gaby, pues es el resultado, ¿no? O el grupo específico de personas. Agarras un grupo de No, de un determinado un determinado número. número y de ese ya tomas una, digamos, como un, Una probabilidad. una probabilidad. Ok. Pues bien, acabamos de decir, compañeros, encuesta de 100 personas, se les hace preguntas, pues se vienen datos de manera más contable. Entrevistas dadas de manera muy impresionante, es decir, pueden ser 2 o máximo 3 personas, entrevistas. El muestreo probabilístico de 200 personas se trata de directamente obtener porcentajes en base a ese número de personas. Es decir, si de 200 personas yo quiero saber cuántas personas eligieron el color rojo, lo checo. Ok, aproximadamente el 40% eligió el color rosa, el azul. ¿Okay? Es decir, a través de la probabilidad de elegir qué personas salieron de eso. Bien lo decíamos en alguna clase, no a todos les gusta la filosofía, no a todos les gusta tal cosa, evidentemente, todo es probabilidad. Compañeras en línea, sí se ve, ¿verdad? ¿Esto? ¿Sí se ve? Compañeras de línea, ¿sí se ve? Compañeras de línea, ¿sí se ve lo del pizarrón? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Seguimos. Como bien lo acabo de decir, la entrevista es una técnica de actualización de información de manera personal. Bien. ¿Me dice cuándo lo pasa? ¿Me dice cuándo ya? ¿Dudas de la entrevista? La cuestionario lleva título, presentación, descripción del mismo, la presentación de datos y las conclusiones. Igual es una estructura del cuestionario donde se van a presentar los datos como tal que se obtuvieron a través del mismo. ¿Vale?
Les recomiendo que solamente copien la pura estructura porque ahorita vamos a ver lo más importante. ¿Por qué digo eso? ¿Cuál es la diferencia entre cuestionario y censo? ¿Cuál creen que es? El censo es como para saber cuánta población hay. Y el cuestionario es para saber, ahora sí que las preguntas que yo tengo para ese tipo de personas. Es que el censo puede tener ciertas diferencias hacia un determinado grupo. No No, son negros también para. El censo se puede que es de manera general. Sí, a un estado. Y el, bueno, el cuestionario pues, nada más es un grupo selecto. ok. Porque el censo recaba con una población. O sea, no es un muestreo. El cuestionario a lo mejor es de respuestas libres, pueden ser preguntas específicas, pero respuestas libres, y el censo ya son específicas. Eso es lo más importante. El censo es la obtención de datos. Qué horror. El censo como tal, es la obtención de datos de manera orgánica y de manera personal. ¿A qué me refiero con esto? Cada persona siempre va a generar datos indistintos. A diferencia del cuestionario. Sí, perdón. A diferencia de la encuesta donde los datos que se buscan ya son de manera directa. Si yo quiero hacer una encuesta sobre cuántas personas hicieron, no sé, una perforación en una preparatoria, es decir, yo ya voy con una meta clara. ¿Cuántas personas ya hicieron una perforación? Es decir, las preguntas ya están establecidas con un fin en específico. Censo. Voy a estudiar de manera orgánica diferentes puntos de vista. Es decir, por ejemplo, de la institución, ¿cuántos alumnos hay? ¿De esos alumnos de dónde vienen? ¿Cuánto tiempo se hacen de aquí hasta a su casa? No sé. ¿Saben? Entonces, sería como de lo general a lo particular, Eso. en pocas palabras. Vaya. Mejor dicho, no sé qué. Para que no se complique la vida. Porque muchas veces me gusta más que es bastante parafraseado, porque si así les está costando bastante. Sí. Sí, es que realmente su clase es muy compleja. O sea, sí Es mucha teoría. O que lo quiere yo meter a la práctica de que estamos haciendo con los avances. Evidentemente sí es mucha teoría. Como les digo, para los chicos que no me hicieron su tesis, bueno, su investigación, pues que Diosito me los haya confesado, porque me tener que sacar preguntas hasta cuál es la diferencia entre censo y cosas. Es lo más importante. O sea, porque digo, no lo tomen a mal, compañeros. Entonces, no. No. O sea, lo que voy es que muchas veces, caso mío, siempre me gusta llevar la practicidad de las materias. Si me dicen, profesor, ¿sabes qué? Próxima carga de materias vas a llevar, no sé, derecho civil. O sea, podemos estar viendo casos más prácticos. Incluso hubo ocasiones en las cuales hicimos una mesa de debate entre tres compañeros. O sea, les digo, me gusta llevar más la practicidad, pero en esta materia de plano se me complica horrible. Sí, o sea, directamente vamos a estar viendo tema tras tema tras tema. Por eso también les cuesta bastante. Porque les digo, prenderse todo esto de cajón. Horrible.
¿Cómo tenemos en la encuesta? Datos primarios y directos, como bien lo mencionaba yo, obtenemos de forma sistemática opiniones y conductas de grupos sociales y los datos se ordenan en cuadros estadísticos. Simple y sencillamente. ¿Pasamos? Ok. Y esto graficaría más o menos qué es cada cosa. Pregunta, diseño de la encuesta, muestreo, una capacitación, una aplicación y un procesamiento de datos. Si tienen dudas, adelante, pregúntenme, con toda confianza. Igual compañeros de línea, porque no, pero con la imagen ya les aclaro todo. Por eso, ¿vale? Igual, ¿tienen preguntas o? ¿Tienen preguntas? Adelante. Porque les digo, o sea, me interesa bastante que se aprendan, que escriban mayoría. Que sí me preocupó cuando me dijeron, profe, es que no te entiendo más. Y realmente sí me preocupó. Así que, les digo, ¿tienen dudas igual compañeras de línea? Pero por favor, adelante, digan. Digo, si uno como docente a veces también se enreda. Vaya. Entonces, compañeras de línea, compañeras en general, dudas. Hasta el momento. Aquí estamos, profe. Es que yo voy trabajando y voy escuchando mi clase, pero aquí estamos. Ah, ok, ok. Igual cuando tenga un tiempito de volver a repetir la clase, compañeras, si es que hay dudas, me voy a comentar. ¿No? Pero pues sí, me interesa que lo aprendan. Digamos que ese va a ser el proceso que Todo nace de un porqué y todo termina en el resultado. Se le conoce como muestreo la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. ¿Quedó claro? a su palabra. Selección de una población. Selección de un grupo de una población. Si de 50 personas me interesa solamente los 10 que son criminales, eso no muestra. Okay. Al elegir una muestra aleatoria se espera conseguir propiedades que sean extrapolables a la población. Es decir, que no siempre sean directamente directos, sino que pueda yo descubrirlos directamente. En estadística, pues principalmente es la manera en que ustedes van a directamente presentar sus datos. Esto no lo copié, esto no. Esto, ¿vale? Esto sí. ¿Vale? La captura de sistematización es directamente los gráficos que van a utilizar cuando ya tengan sus datos. Aquí creo que no hay mucho problema, o sea, todos sabemos gráfica, todos tenemos datos en Excel, ya nos sabemos las propiedades gráficas, y ya posteriormente se dice, ¿sabes qué? Decir personas, 20 y color, 20. Entonces, la captura de expresión de informaciones es la gráfica. Esa, ¿eh? ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas?
Y aquí en esta área se utiliza una herramienta con una computadora, con un programa para poder hacer un mapeado de datos y de ahí saber el tema que quiero, cómo se va a representar. Es que incluso la compañera, perdón, pero muchas veces la compañera menciona muy importante, cuál es, pero profesor, ¿qué pasa? No, sí, yo, perdón. Muchas veces la compañera menciona muy importante, ¿dónde rayos voy a ocupar mis fichas? ¿Cómo? ¿Dónde las voy a ocupar? Sí. Casi pero sin engaños. Eso es. Si nosotros tenemos la encuesta, nosotros ya tenemos los datos, aquí está. Elegimos al hombroso y los otros, ¿sale? Ya tenemos los datos. Ya tenemos bibliografía. Ya tenemos leyes. ¿Cómo lo van a juntar todo esto? También un sistema, una preparación de datos. O sea, cada cosa ya tiene su enfoque. Ya tenemos ella. Pero ahora, ¿cómo van a estructurar todo esa cosa? La gráfica. Para eso son se dedican. ¿Dónde aplicar las leyes? Si existe o no algo que combata eso. Bibliografía, la impresión de los datos. Los datos aquí están. Los datos de los autores, perdón. Es decir, de todos modos. Digo, que suenen completamente trillados. Es que, profesor, ¿por qué voy a estar utilizando como 80 papelitos? Por esto. Dudas, nuevamente. Dudas, compañeros. ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Todo claro? No se duerma, compañero. Me contagia. Nos dormimos los dos. ¿Dudas? Yo digo, ¿tiene dudas? Ok. Por último, certidumbre científica, hipótesis y teoría. Ah, caray, creo que vamos a acabar. Ajá, 8.2. Sí, la próxima semana acabamos. Bueno, estamos ahí más bien. Digo que sinceramente es muy comprimido la información. Por eso me interesa que vayamos repasando. Pero ustedes, que el profesor les grita, que pobrecitos, mis niños, el profesor les da miedo. No preguntan. ¿Verdad? Certidumbre científica, hipótesis y teoría. Certidumbre científica es la precisión de los resultados obtenidos. A sus palabras igual. Eso. Otra vez voy a repetir. La certidumbre es la precisión de los datos obtenidos. Una hipótesis puede resultar falsa. Cuando esto ocurre, la hipótesis puede ser modificada para adaptarse a una observación. Hipótesis. Trata de darle explicación a algo. Como una suposición. Una suposición. Sí, es que Suposición, por qué, posiblemente, quizá pase. Eso. una hipótesis. Una hipótesis Considera es... que no, que la gente no esté tomada, que los cambios en esta situación. Exactamente. Es una hipótesis.
Y ahora basándonos más en la vida de... ¿Qué es lo que decía Newton? Hipótesis, ¿por qué se cayó la manzana? Quizá no estaba muy fija. ¿Por qué la manzana se cayó? ¿Por qué conmigo? Teoría. Teoría de la gravedad de Newton. Tratar de darle una explicación lógica a partir de la hipótesis. A partir de la hipótesis de la teoría. Y aquí viene lo más importante de toda la materia. Hipótesis, teoría y ley. Perdón, ¿se está copiando? Paso. Que vi que estaba copiando. Teorema. No, teoría, es teoría. Sí les digo, la próxima semana acabamos. Pero ya hice ya repasos, ¿no? Sí, o sea, como les digo, vaya, me interesa bastante que lo aprendan, que se les quede claro todo. ¿Vale? Y como digo, hubiera estado bien. O sea, digo, el pequeño curso, pero digo, los voy a abandonar y si así apenas se está quedando todo claro. No, prefiero que no, o sea, pues digo, prefiero 1000 veces que se les quede todo claro, no abandonarlos, no, como que no, luego que me jalen mis orejas. Digo que se les quede todo claro. Porque el día de mañana los veo con su face. No es cierto. No es cierto. Hipótesis, teorías y ley. ¿De dónde nace este ciclo vicioso? ¿De dónde cae? Lo que había dicho, ¿no? La hipótesis es por qué está pasando esto. Y tampoco eso no quiere decir que sea verdad. Ajá, ¿por qué creo que está pasando eso, no? Por sociedad. Sí, Y creo. ya de ahí está con teorías. No, pues es que yo creo que es de esto, viene del vínculo familiar o viene de una entorno social. Y ya de ahí, sobre mi hipótesis, ya teniendo una teoría, paso mi ley. Lo acaba de resumir muy bien, ¿eh? Felicidad. Efectivamente. La hipótesis se basa principalmente en dar por qué. La teoría implica poner un qué pasaría si. Y la ley es directamente ese, ¿sabes qué? Ya lo comprobé, así que es hora de aplicarla. Hipótesis, si yo corro de aquí a la calle sin ver, posiblemente me atropelle. Teoría, puede que me rompa un pie o me rompa todo. Ley, no pases en la calle sin ver, no seas. ¿Vale? Es eso. La teoría explica el porqué de un fenómeno natural, basado en las hipótesis pueden ser usadas para hacer previsiones y pueden ser revisadas, y en la ley es un conjunto de observaciones sobre un fenómeno natural. Esto es la manera más resumida que se nos encuentra. Correcto. Esta es la manera más resumida que pueden ver esto. Teoría, el porqué. La hipótesis puede ser usada para ver qué pasaría si. Y la ley es la aplicación de esa teoría. Ven con calma, ven con calma. El que más me interesó que estuviera conmigo. No es poco, mucho tiempo. Pero bueno,
Ahora sí, en clase grabada se usa todo. Para dar un Nos momento. controlamos. Voy a dar un momento. Puedo decir que más. Vean como qué pasaría. Para ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si? No, en la hipótesis. No, mentira. Teoría. Perdón. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? O empieza como que de un fenómeno natural o una Si mi hipótesis es que la pared es blanca, porque lo pintaron, ¿qué pasaría si? Me explico. ¿Digo qué? Ya. Perfecto. Compañera Daisy me comenta cuando... Ah, perfecto. Y pues aquí está más simplificado todavía. Pues se quedan dudas, está más simplificado. Un hecho, que es un hecho, algo ya está comprobado, una hipótesis, algo que presumiblemente sea real. Una teoría, ¿qué pasaría ahí? Por ejemplo, la teoría de la de relatividad. Creo que no muchos la conocen. La teoría de la relatividad nos dice que el tiempo, sinceramente, se maneja en diferentes niveles, dependiendo de la velocidad que nosotros manejemos. Puede que sean las 11, puede que sean las 10. El Cuando tiempo, he escuchado de que realmente me parece que puso que esa era la hora. el tiempo es el tiempo. El tiempo existe, no existe. Esa es su tarea. ¿Qué es el tiempo? Ah, ¿cierto? Van a estar con un cigarro, 3 cafés, tratando de explicar qué es el tiempo. Una ley, pues ya algo completamente comprobado, y una creencia, pues ya que es. ¿Vale? Ah, sí es cierto, tarea, no les he dejado. Ah, perdón. Ya no va a dar tiempo. Se lo subo en la tarde, por favor, ¿no? Que lo está el profe. Sí. Pero pues ya, en el caso ustedes creo que saben qué es. Pues sigan retroalimentando. Hoy en la tarde les hago sus correcciones ahí en plataforma. Y igual, pues ya. Y en el caso, sí me gustaría, bueno, es una opción, que me lo pudiesen mandar de manera privada. Por WhatsApp, ¿sale? ¿Por qué? Muchas veces no tengo acceso a la computadora. A veces me da más tiempo de revisarlos de manera de teléfono. Y ya cuando ya hago las correcciones, ya los saco a la computadora. Por ejemplo, ahorita no traigo la computadora. Yo ya tengo acceso a la computadora para esta. ¿Sale? Quedándonos, ¿qué les gusta? Unos 3 subtemas. Ya el próximo semana acabamos. ¿Sale? Y ya estuvimos retroalimentando. Cierto, esta sí quiero que la noten de manera personal. Pues una de sus tareas va a ser que me anoten todas sus dudas de la clase. Todas. Así, tal cual. Igual para las compañeras de línea. Una de sus 2 tareas va a ser anotarme de manera textual todas sus dudas de la clase. Que digo, metodología. Ok, maestro. ¿Mande? Perdón, ¿qué pasó? Le dije que, ok, que sí, Ok. ya le entendí. ¿Vale? ¿Por qué? Nadie nace sabiendo. Este tema es bastante complicado. O sea, realmente, vaya, prefiero 1000 veces que volvamos a repetir cachito por cachito hasta que ¿sale? Entonces, la próxima semana, sí, me van diciendo. Yo le voy preguntando, páseme su lista, compañera, y ya vamos bien.
pedacito por pedacito. Digo, 1000 veces prefiero que se entiendan a dejarlos ahí solos. Entonces, pues nada, por mi parte sería todo, compañeras de mi línea, compañeras, ¿vale? Compañero. Pues tristemente hay que Nos seguir vamos. chambeando, hay que seguir trabajando. Así que pues nos estamos viendo, compañeras en línea, nos estamos viendo, compañeras. Gracias, maestro. Nos Hasta luego. vemos.